Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios y a su nombre? Hermanos amados, en esta mañana le invito para abrir su Biblia, Marcos capítulo 8, verso 34. Marcos capítulo 8, verso 34. Allí vamos a estar refiriéndonos a la Sagrada Escritura que está en el Evangelio de Marcos. Y dice así la bendita, la santa palabra del Señor. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Oramos al Señor. Querido Dios y Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, en esta mañana, habiendo traído la lectura de las Sagradas Escrituras, en la exposición de la misma, ahora pedimos el que nos sean alumbrados los ojos del entendimiento, de manera que tu palabra sea clara, comprensible a oídos de todos, Señor, para que en ella vayamos teniendo la edificación por lo cual tú nos envías tu palabra, pero no solamente seamos edificados en amor, creciendo, Señor, en el conocimiento de tu voluntad, sino que por medio de tu palabra, Señor, también podamos estar fortaleciéndonos para continuar firme, constante, creciendo, Señor, hasta alcanzar todo aquello para lo cual nos has llamado. Sabemos que tu gracia, Señor, es derramada en abundancia, Señor, donde hay, Señor, corazones sinceros, contritos y humillados delante de tu presencia. Y es así que venimos delante de tu presencia, Señor, con corazones sinceros, contritos y humillados, Señor, pidiendo el ser ministrados por medio de tu Espíritu Santo, a través de tu santa y divina palabra, haciendo en nosotros conforme a tu propósito eterno, por medio de Jesucristo. Te lo pedimos y te agradecemos. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos amados, al leer las Sagradas Escrituras, vemos que con lo primero que fueron confrontados la gente y los discípulos, los que fueron llamados por el Señor en ese día, es que estaba la posibilidad de salvar el alma o de perder el alma.
Y este es algo a lo cual todo hombre y toda mujer tiene que ser confrontado, de que su alma es eterna y puede ir a la perdición eterna o a la salvación eterna. Y Jesús los confrontó con este hecho, con el hecho de que sus almas podían perderse. Muchas veces nosotros velamos por no perder un trabajo que trae sustento para nuestro cuerpo. Muchas veces velamos por no perder una familia que trae la contención y el contentamiento de corazón. Muchas veces velamos por no perder la salud y cuidar la salud física, pero no tomamos conciencia del hecho de velar para que nuestra alma no se pierda, del hecho de preservar nuestra salvación, del hecho de que la salvación es algo a lo cual el Señor los confrontó a los hombres, diciéndole que todo aquel que quisiera salvarse perdería su alma, y que todo aquel que perdiera su alma, perdiera su vida por causa de él y por causa del Evangelio la ganaría. Los confrontó y dijo: ¿y qué dará el hombre por salvar su alma? Primero les dijo: ¿qué le servirá al hombre si ganara el mundo y perdiera su alma? Así nosotros tenemos que mirar qué sentido tiene, hermano, de que yo conquiste el mundo y no conquiste las cosas del Señor. Porque hoy no estamos hablando de la perdición eterna para los cristianos. Sí, este mensaje tendría que reflexionar aquel que nunca tomó decisión por Jesucristo, aquel que está tomando distancia del Señor Jesús. Sí, en este mensaje tendría que tomar y meditarlo. Pero en cuanto a los cristianos, ¿de qué nos serviría ganar el mundo y perder las riquezas de Cristo? ¿De qué nos serviría preservar la salud física y deteriorarse, ver el deterioro de la salud espiritual? Y usted dirá: ¿puede deteriorarse mi salud espiritual? Si no fuera así, no habría tanta gente que ha tomado distancia del Señor, no habría tanta gente que hoy está negando la fe, que está negando la eficacia de la piedad, no habría tanta gente que está apostatando del Señor. Algo sucedió en su vida espiritual en algún momento en que quedó truncada, en que quedó estancado. Algo aconteció en su vida espiritual en algún momento, algunos por un resentimiento, por un rencor, otros por sentirse defraudados, otros porque fueron mal instruidos y crearon expectativas que no debían crearse en el Señor. Nuestras expectativas en Dios, para que estén bien enfocadas, tiene que ser, hermanos amados, en cuanto a las cosas del cielo. No tiene que ser en cuanto a las cosas terrenales. Yo conozco a personas que han tomado distancia del Señor porque dicen: no, desde que he ido a la iglesia las cosas me han empeorado económicamente y no puedo descuidar mi economía. Otros tomaron distancia del Señor porque dijeron: yo le pedí al Señor por un familiar, por un ser querido que se curara y no se curó. Y tomaron distancia del Señor porque se crearon expectativas en cuanto a las cosas terrenales y no se crearon expectativas en cuanto a las cosas espirituales. Y esta palabra para nosotros los cristianos, los creyentes, nos tiene que llevar a reflexionar en cuanto a que nuestra expectativa no tienen que estar puestas en las cosas de este mundo, sino tienen que estar puestas en las cosas que no se ven, en aquellas que son eternas. Porque las que se ven son temporales y son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Entonces hoy nosotros, hermanos, no estamos hablando de que si se pierde o no se pierde la salvación. Para algunos, el día de salvación es hoy. Y tienen que cambiar de actitud, porque el Señor Jesús los confrontó y dijo: ¿qué dará el hombre por su alma? Y luego dijo en la Escritura: porque si se avergonzaren de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y perversa, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Avergonzarse significa tomar distancia. Vio cuando una persona se avergüenza de otra y no, ¿qué busca? No ser visto con él, no ser visto con ella. Los otros días confrontaba a una persona y le decía:
tenemos que darnos a conocer como cristianos, como hijos de Dios. Hay veces que ni en nuestro barrio saben que vamos a una iglesia. Hay veces que ni en nuestro trabajo saben que somos cristianos. Hay veces que ni en el liceo ni en la escuela saben de que son cristianos, porque de alguna manera se avergüenzan del Señor y no se quieren dar a conocer o identificarse como cristianos, cuando tendría que ser nuestra gloria. El apóstol Pablo dijo, si de algo me he de gloriar, es de la cruz de Cristo. Amén. Si en algo me he de gloriar es en la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque Él se había crucificado para el mundo y el mundo lo había crucificado para Él. Y la vida que vivía, la vivía en la fe del Hijo de Dios. Y reconocía que ya no vivía Él, sino que Cristo vivía en Él. Se había identificado de tal manera con el Señor que su vida había dejado de existir. Por eso dijo, todo aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que por causa de mí y por causa del Evangelio la pierda ciertamente, la hallará. Entonces nosotros tenemos que mirar, hermano amado, en cuanto para nosotros los cristianos, ¿cuál es nuestro enfoque? Estamos enfocados por ahí en el bienestar de nuestra salud, en el bienestar de nuestra familia, en el bienestar económico, pero no nos enfocamos en el bienestar espiritual, en ir creciendo espiritualmente al punto de dejar de ser. Los otros días compartíamos el texto de que caminó Enoc con Dios y fue tomado y desapareció. Caminó Enoc con Dios y desapareció porque fue llevado por el Señor. Toda persona, todo cristiano que camina con el Señor va caminando en un camino de ascenso, en un camino de progreso, en un camino de crecimiento espiritual. Toda persona que camina con el Señor y va caminando en ese camino de ascenso, en ese camino de progreso, en ese camino de crecimiento espiritual, comienza a desaparecer. Ya no se preocupa tanto por sí mismo y comienza a preocuparse más por las cosas del Señor. Ya su interés no está concentrado en sí mismo, sino que está concentrado más en Dios y en las cosas del Señor. Y el engaño del diablo es querer desviarnos y querer desviar nuestra visión y nuestro enfoque y que no pongamos nuestra mirada en el Señor. Y querer llevarnos a mirar las cosas de este mundo, primero los deseos de la carne. ¿Se acuerda cómo lo tentó a Jesús? Allí en el Evangelio de Lucas le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué? Porque él sabía que él estaba en un cuerpo de carne y tenía un deseo carnal, que era el deseo de comer, el deseo de saciarse. ¿Y qué es lo que le respondió Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora le pregunto, ¿podrá la palabra de Dios saciar el hambre del cuerpo? Amén. La palabra de Dios sacia el hambre espiritual. Sí. La palabra de Dios sacia el hambre espiritual. Si saciara el hambre del cuerpo, cuando Pedro subió a la terraza para orar, amén, y para estar en comunión con Dios, no le hubiera sobrevenido hambre. Pero le sobrevino hambre y estaba en oración. ¿Y qué hizo Dios? Hizo descender un lienzo con toda clase de animales, cuadrúpedos, terrestres, con toda clase de animales que se arrastraban y le dijo, mata y come. Y le dijo, nunca ha entrado nada inmundo en mi boca. Le dijo, no llames inmundo lo que yo he santificado. Amén. Podía haber matado y podía haber comido, sí, porque Dios no puede mandar a hacer algo que no pueda ser hecho. Nada más que Él se retrajo de comer eso porque Él todavía estaba en la ley, todavía estaba según las tradiciones de los judíos. Y Dios lo quería desenfocar de ahí porque tenía un propósito y era que fuera a la casa de Cornelio para anunciarle el Evangelio. Pero él podía haber comido. Elías con una sola comida caminó 40 días y 40 noches. Jesús ayunó 40 días en el desierto y cuando vino el diablo para tentarlo y decirle, di que esta piedra se convierta en pan, podía haber hecho que se convirtiera en pan.
multiplicó 5 panes y 3 peces, de tal manera que comieron 5.000 hombres. No hay nada que sea imposible para el Señor. Pero ¿qué es lo que hizo? No perdió el enfoque de ver y de entender que lo más importante no es saciar el hambre del cuerpo, sino saciar el hambre de Dios. Y bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia, porque ellos son los que serán saciados. Y nosotros tenemos que velar, hermano amado. Yo le pregunto, ¿una persona que no tiene hambre es una persona saludable? La anorexia, amén, las personas anoréxicas no tienen hambre. Y podremos decir que son saludables. Hay personas que pasan todo el día y no tienen hambre, la tienen que forzar para comer. Y uno la fuerza para que coman. ¿Para qué? Para que estén saludables. Ahora pregúntese, cuando yo no tengo hambre y sed de Dios, ¿estaré sano espiritualmente? ¿Tendré salud espiritual? Cuando no tengo hambre y sed de Dios, cuando nada me inquieta a decir, no, tengo que tomar tiempo en este momento, aprovechar este tiempo para meditar en las cosas del Señor, tengo que tomar tiempo y aprovechar este tiempo para instruirme de las Escrituras, tengo que tomar tiempo y aprovechar de este tiempo para juntarme con alguien que entienda un poco más que yo y me pueda comunicar algo que todavía no conozco y añadirle algo a mi fe. Y nadie se preocupa hoy día, prácticamente. Y están abocados al bienestar de la salud, al bienestar de la familia, al bienestar económico, de no deteriorarse la salud. Y Jesús dijo, todo el que quiera salvar su alma, todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que por causa de mí, por causa de mi palabra y del Evangelio la pierda, la salvará. Que Dios nos dé el enfoque claro para entender que tenemos que dejar de ser, tenemos que fundirnos con Cristo, hermanos amados. La unidad de Cristo es un hecho, Él viene a tomar a su esposa para unirse. La unidad de Cristo con la iglesia es un hecho, somos carne de su carne. Somos carne de su carne, hueso de sus huesos. Es un hecho la unidad de Cristo con la iglesia. Lo único que tiene que la iglesia disponerse para el Señor. La iglesia tiene que ceder al Señor. La iglesia tiene que brindarse al Señor. ¿Usted cree que si usted y yo, los que hoy estamos escuchando este mensaje, nos brindamos al Señor, el Señor va a tomar distancia de nosotros? Ayer leíamos el texto de Sofonías 3:17. Callará de amor. Qué hermoso texto para meditar en él. Podré llegar al punto por medio de la obediencia, por medio de la entrega, hacer que mi Señor calle de amor por mí. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento y despierte esa sed y esa hambre por las cosas del Señor, hermano, y que podamos entender que si queremos ser discípulos de Cristo, tenemos que llegar al punto de dejar de existir, que lo más importante en nuestras vidas sea el Señor, porque ¿qué dará en recompensa el hombre por su alma? Ahora la pregunta es, ¿qué está dispuesto usted a ceder y a dar por su crecimiento espiritual? Por llegar a alcanzar el todo del Señor. Hubieron quienes dijeron, como el apóstol Pablo, que dijo, los tengo todos por perdidos, lo estimo todo por basura. La basura uno la saca y no va al otro día a revolver y a buscar de ella, a volver a meterla en la casa, ¿no es cierto? Y no es que era cualquier persona, era un hombre instruido, había sido educado a los pies del sumo sacerdote Gamaliel, un hombre instruido, era ciudadano romano, fariseo, hijo de fariseo, era un hombre de reputación entre sus pares. Le podían confiar cartas para comisionarlo para tareas específicas, como fue comisionado ir a Damasco para encontrar a los del camino de la fe. Era un hombre de reputación que le comisionaban algunas tareas específicas, pero dijo, lo estimo todo por perdido, lo tengo todo por basura, con tal de alcanzar a Cristo.
¿qué dará el hombre por su alma? Y la pregunta para el creyente, ¿qué dará un cristiano por su crecimiento espiritual? ¿Qué está dispuesto a entregarle al Señor? ¿Reputación? ¿El confort, el bienestar? ¿Tiempo? ¿Dinero? ¿Qué está dispuesto a entregar? Porque a veces estamos preocupados por ganar más dinero y no vemos el dinero como un fin para cumplir con el propósito del Señor, sino que lo tenemos como una ambición personal, como un anhelo personal, y no lo vemos como un fin para cumplir con el propósito del Señor. Y a veces por la gracia del Señor hemos alcanzado ciertas cosas y no las rendimos al Señor. Sabemos que nada tenemos porque nada hemos traído y nada nos llevaremos. Amén. Pero no nos rendimos tampoco al Señor para que Él haga de ello como Él quiere. Seguimos siendo nosotros el dueño, el Señor, y manejamos las cosas a nuestro antojo. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Dios es el que multiplica el cero y hace que todas las cosas en sus manos sean multiplicadas, dice que habiéndolo llevado, habiéndolo tomado del Señor, lo levantó, dio gracias y se multiplicó. Bendito sea el nombre del Señor, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará. Mire la diferencia entre hacerlo callar de amor y hacerlo que se avergüence. Que tenga que decir, apartados de mí, hacedores de maldad, pues no os conozco. Porque eso es lo que significa avergonzarse, tomar distancia. ¿Y usted cree que esto no va a suceder? Va a suceder, está escrito. En el Evangelio de Mateo está escrito que dice, muchos en aquel día vendrán y dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre echamos fuera demonios, y el Señor les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, pues no os conozco. Y usted dirá, ¿puede ser que profetizar sea la tarea de un hacedor de maldad? ¿Sanar a un enfermo sea la tarea de un hacedor de maldad? ¿Puede ser que echar fuera un demonio sea una tarea de un hacedor de maldad? Pero cuando el enfoque no está puesto en hacerlo para agradar al Señor, sino que estamos porque queremos lugares de privilegio o queremos ser reconocidos, ser vistos, y que cuando no somos reconocidos o cuando no se reconoce lo que hacemos, y esto nos tiene que servir a nosotros. ¿Por qué? Imagínese usted Pablo y Silas cuando fueron arrojados en la cárcel de más adentro, siendo que el Espíritu Santo los había guiado a la ciudad de Macedonia, a aquella región, a predicar, porque había un varón macedonio que le decía, ven, pasa a este otro lado. Y comenzaron a hacer la tarea, y mientras hacían la tarea echaron fuera un demonio. Pablo, cansado de una mujer que tenía espíritu de adivinación y que continuamente venía detrás de ellos diciendo, estos son varones, siervos del Dios Altísimo, a él oírlo, a ellos oírlo. Cansado de ese testimonio, porque no era el testimonio del Espíritu Santo, amén, sino que era el testimonio de un espíritu de adivinación. Se dio vuelta y le dijo a la mujer que tenía espíritu de adivinación que saliera el espíritu. Y viendo el hombre que su fuente de ganancia se había perdido, alborotó a la gente de tal modo que se armó una trifulca entre medio de la gente y fue llevado preso, encarcelado, fue azotado. Sin embargo, ¿qué hizo? Se entristeció, dijo, no reconocen mi trabajo, no reconocen que yo vine acá a traer un mensaje de bendición, no reconocen que hice libre a una mujer, no me reconocen como un siervo de Dios. Días estuvo gritando a esta mujer que soy un siervo de Dios y mire cómo me tratan. No, cantaban salmos e himnos al Señor. ¿Por qué? Porque tenían el entendimiento de que les era un privilegio padecer por la causa de Cristo, por la causa del Evangelio. Mientras estaban cantando salmos e himnos al Señor, no cantaban en susurrando, de modo que se oía en toda la cárcel. Descendió como un estruendo
y que sacudió las puertas de la cárcel y las cadenas de todos se cayeron y quedaron todos libertos en ese momento, a tal punto que el carcelero, pensando que se habían escapado, tomó su espada para matarse y dijo: no te hagas ningún daño, pues estamos todos aquí. Y viendo la sorpresa que ninguno se había escapado, dijo: ¿qué he de hacer para ser salvado? Y Pablo le respondió: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No te avergüences del Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No tomes distancia del Señor. No te apartes de Dios. Avergonzarse significa volverse en sí, tomar distancia. Es muy sencillo. Usted está con una persona de quien se avergüenza y si ve que alguien le va a ver que está con esa persona, ¿qué hace? Se toma distancia para que no le reconozcan que está con él o con ella, ¿no es cierto? Se aparta. Así hacen. Así hace mucha gente apartándose de Cristo, apartándose del Evangelio, tomando distancia, en vez de fusionarse y hacerse uno con el Señor, en vez de desaparecer, que la vida de uno desaparezca, de negarse al punto en que ya uno no llegue a vivir más, sino que lo que viva, lo viva en la fe del Hijo de Dios, para poder ganar. Porque usted cree que si usted se va en pos del Señor, ¿usted cree que si se va en pos de Dios va a perder? Nadie pierde con Cristo. El que pierda su vida, dice, la ganará 100 veces más en este siglo y en el siglo venidero. O sea que no solo tiene recompensa para esta tierra, también tiene recompensa para el siglo venidero. Sin embargo, los que se van detrás de la fama, de las riquezas, de las cosas de este mundo, los que tratan de preservar las cosas de este mundo, y que no se entregan al Señor, ¿usted cree que en realidad están ganando? Si del polvo somos y al polvo vamos a ir. Si nada trajimos y nada nos vamos a llevar. Sin embargo, si sembramos, si nosotros nos negamos a nosotros mismos y alcanzamos todo lo que es del Señor, esas riquezas son espirituales y se van con nosotros a la gloria. Por eso el apóstol Pedro, ¿qué es lo que dice? Añadid a vuestra fe virtud, a vuestra virtud añadirle conocimiento, al conocimiento añádanle dominio propio, al dominio propio añádanle paciencia, a la paciencia añadan amor fraternal. Y si estas cosas están en vosotros y abundan en vosotros, no dejará estar sin fruto, ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor, y tendréis amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Quiere decir que si yo a la vida espiritual, que es la que comenzó por medio de la fe en Jesucristo, voy creciendo, me voy desarrollando y le voy añadiendo cosas, todas esas virtudes que hacen a esta vida que hemos recibido como un don de Dios, se van con nosotros a la presencia del Señor. Se van con nosotros, y eso es lo que va a determinar que Cristo nos dé entrada amplia y generosa, o que nos diga: apártense de mí, hacedores de maldad, pues no os conozco. Eso es lo que va a determinar. Por eso tenemos que mirar qué voy a dar, qué estoy dispuesto a dar. En cuanto para la salvación del alma, el hombre no puede dar nada. Lo único que puede hacer es recibir por la fe en Jesucristo la gracia de ser salvado por el creer. Pero en cuanto para la vida espiritual, ¿qué voy a dar? Porque aquí le hablaba a los que estaban allí, que era la gente, y le hablaba a los discípulos. El mismo mensaje era para los dos. La gente tenía que creer y comenzar a seguirle, pero los discípulos ya le creían y ya le seguían y aprendían de él. ¿Y qué era lo que le estaba diciendo? ¿Qué van a dar ustedes? Y hoy nos tenemos que preguntar: ¿qué estoy dispuesto a dar? ¿Qué voy a entregar? ¿Qué voy a ceder para poder alcanzar lo del Señor? Pero primero tengo que darme cuenta qué es lo que estoy aferrado que me estanca.
¿A qué me aferré tanto que me detiene? ¿Qué será lo que en mi vida? Por eso, hermano, tenemos que ser sinceros. ¿Por qué? Porque no tenemos sabiduría. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría. Tenemos que ser sinceros en nuestra oración y decirle, Señor, ¿qué es lo que me estanca? ¿Qué es lo que me tiene estancado, detenido? ¿A qué cosas estoy aferrado que tú quieres que yo las haga, tú quieres que yo las entregue, que yo te las dé? ¿Qué es lo que me tiene estancado? ¿Qué es? Muéstrame, Señor. Hazme entender. Hablemos. Meditemos. Tengamos una oración con el Señor sincera y una meditación con las Escrituras para ser enseñados por ella. Y si no es claro el mensaje de las Escrituras, no hay apóstoles en la iglesia, no hay profetas, no hay evangelistas, no hay pastores y maestros para perfeccionarnos. Y nosotros hacemos parte de la iglesia. ¿Será que si le digo al pastor, pastor, ¿me puede explicar esta escritura? Porque yo le pedí una palabra al Señor. Oré siendo sincera al Señor y le dije, Señor, no quiero estar estancado en el camino. No quiero llegar al fin de mis días y haberlo perdido todo. Quiero alcanzar todo lo de ti. Y el Señor me dio esta palabra y me hizo comprender. Todo comienza, la iniciativa, hermano, la tiene Dios. Nos lleva a la reflexión, pero después tiene que haber una respuesta de parte nuestra. Esta palabra es una iniciativa de Dios para que nosotros seamos reflexivos, para que no nos quedemos estancados en nuestro camino y para que comencemos a identificar qué cosas son las que nos estancan, qué cosas son las que nos detienen. Y no le estoy hablando de crecer numéricamente, le estoy hablando de crecer espiritualmente. Yo sé que si usted y yo crecemos espiritualmente, también vamos a crecer numéricamente. Porque si crecemos espiritualmente, vamos a manifestar la vida de Cristo. Y la vida de Cristo siempre ha sido y será un imán para las personas. Amén. Siempre ha sido y será un imán para las personas. ¿Por qué cree que le seguía tanta gente a Jesús? Por la vida que Él manifestó. Vimos su gloria, dijo el apóstol Juan, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. ¿Cree que si nos desarrollamos espiritualmente y crecemos, no vamos a crecer también como congregación? Sin duda, es un efecto. Es el efecto del crecimiento. Ahora, ¿qué serviría que seamos un montón y seamos todos neófitos? O no seamos entendidos, porque la palabra neófito significa no ser entendido. Amén. Porque amontonar gente se amontonan. En cualquier secta se amontonan gente. En cualquier organización de hombres se amontonan gente. Es más, la Escritura dice que en los tiempos finales la gente, por la comezón que tendrán por oír, irán de un lado para otro y se amontonarán falsos maestros. Y la gente también se amontonará en torno a ellos. Pero esto nos confronta a nosotros personalmente, en forma individual. ¿Cómo está mi salud espiritual? Pregúntese, si no tengo gozo en las cosas del Señor, si no tengo expectativas nuevas en las cosas del Señor, si no tengo hambre, tan solo hambre, porque es algo lógico que tenemos que tener hambre. Así como tenemos que tener hambre en lo natural, y eso manifiesta que estamos sanos, en lo espiritual también tenemos que tener hambre. Si yo no tengo hambre, habrá algo que me tiene estancado, habrá algo que yo tengo que rendirle al Señor, por lo cual pueda tener otra actitud, por lo cual pueda mejorar mi bienestar espiritual. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Yo cuando leí ese texto, ¿o qué dará el hombre? Dije, qué tremendo cuando la gente estaba escuchando allí. ¿Qué dará? ¿Qué puede dar el hombre? En cuanto para la salvación del alma, nada, porque lo único que tiene que hacer el hombre es creer en Cristo. Por eso Jesús dijo, pero no le hablaba, le vuelvo a decir, no le hablaba solo a la gente, también le hablaba a sus discípulos. No era solamente gente que se había acercado a ver qué acontecía.
le hablaba también a sus discípulos, la misma palabra para ambos grupos, para la gente que por la curiosidad o el escuchar algo nuevo, saber lo que sucedía ahí, se había acercado, y también para los discípulos. Y yo sé y enseño y reafirmo que no hay nada que pueda dar por mi salvación, solamente la tengo que recibir por fe, para que sea dada por gracia, como Dios lo da, que lo da por gracia, como un regalo. Pero ahora, no solamente estoy hablando de la salvación del alma, también tenemos que mirar el presente siglo malo en el cual vivimos. ¿Nos vamos a dejar arrastrar por este mundo o nos vamos a dejar seducir por las cuerdas de amor del Señor y nos vamos a ir en pos de Cristo? Porque hay dos corrientes. ¿Qué es lo que va a tener mayor impacto en nosotros? ¿Qué es lo que nos va a hacer de mayor impacto y de mayor fuerza? Lo que el Señor nos comunica, por eso es que esta palabra nos llega, para que meditemos. Porque si no nos negamos y queremos salvar y que estamos mirando de que nuestra economía, que nuestra salud, que esto, que lo otro, que la familia, que no puedo descuidar, hermano, se va a quedar entretenido toda una vida, y por mucho que quiera salvarla, le aseguro, cuando sus hijos crecen y se casan, ya no son de usted, son del esposo, son de la esposa. ¿O no es así? Y cuando los ve, se goza, se contenta, porque los ve y le trae una alegría. Pero usted ya sabe que formaron otra familia. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a sus mujeres, y serán una sola carne. Ya es otro grupo familiar. Amén. Ya son otras y uno va a seguir siendo papá, una va a seguir siendo mamá, pero ya va a formar parte de otra familia. Y ya no va a estar dependiendo exclusivamente de usted. Amén. La salud, por más que la quiera preservar, mientras el cuerpo exterior se va desgastando, ¿qué sucede con el interior? ¿También se va desgastando o se va renovando? Si estamos mirando, estamos atentos, si estoy atento, me puedo renovar día tras día. Me puedo renovar día tras día, puedo pelear hasta el último día, puedo correr la carrera hasta el último día sin desmayar, porque Él es el que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Pero ¿cuántos han quedado y se quedan en el camino? ¿Cuántos ministerios truncados, cuántas vidas espirituales truncadas que se quedan, que ya tomaron distancia del Señor? ¿Qué cree que es avergonzarse de Cristo y de su palabra? Tomar distancia. Ya ni se los identifica, hasta cambiaron la forma de hablar, cambiaron la forma de vestir, cambiaron las prioridades en su vida. Ya no es la prioridad ir a la iglesia, servir, estar manifestando, ya no es la prioridad ir a crecer en el conocimiento del Señor, tener un estudio bíblico, ya son otras, empiezan a ocupar esos lugares otras cosas. Entonces, ¿de qué sirve? Ahora, ¿la piedad tendrá provecho? Por eso dice que el ejercicio corporal poco provechoso es. Hay ciertas cosas que tienen reputación, pero la piedad sirve para todo. Tiene provecho en esta vida y en la vida venidera. Amén. Ahora, ¿se pueden hacer las dos cosas? Sin dudas que sí. Al contrario. Tenemos que hacer las dos cosas, tenemos que cuidar nuestra salud física, tenemos que cuidarnos en nuestra salud mental, tenemos que procurar, pero por sobre todo tenemos que cuidar la salud espiritual. Tenemos que ver que nada nos detenga, que nada nos tenga estancados, que nada nos esté robando ese tiempo que es tan valioso y que es tan importante, que es cuando venimos a la presencia del Señor y que somos ministrados por Dios. Amén. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Hermanos amados, ¿de qué le servirá? Dice, porque ¿de qué le aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma?
El mundo pasa, sus deseos también. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por ahí uno dice, no, tengo que ocuparme de esto, de aquello, del otro. Identifíquelo. ¿Qué estado es? ¿Es un estado terrenal o es un estado celestial? Aún el matrimonio es un estado terrenal. ¿Usted sabe que en el cielo no se van a casar ni se van a dar el matrimonio? Aún el matrimonio es un estado terrenal. ¿Qué quiero decirle? ¿Descuide su matrimonio? No, porque parte de la vida espiritual es el cuidado del matrimonio. En el caso de los hombres dice que el que no provee para su casa es peor que un impío y ha negado la fe. En el caso de la mujer dice que tiene que estar sujeta como la iglesia lo está a Cristo. Amén. Hay ordenanzas del Señor para cada uno en el rol y para poder tener una vida espiritual aún saludable y que están relacionadas con las demás tareas, seguro que sí. En el caso del que sirve, dice con diligencia. Y el que sirve bajo patrón, no como quien trata de agradar al patrón, sino como quien busca agradar a Cristo. En el caso del patrón, ¿qué es lo que nos enseña las Escrituras? Amén. Que debemos mirar de qué, de que también son hermanos, que también Dios es vengador de ellos, que no debemos estafarle, que no debemos retenerle lo que le pertenece. Amén, porque Dios es vengador de ellos, porque aún su jornal clama delante del Señor. ¿Cuántas cosas hay? En cuanto a los padres dice, no exasperéis a vuestros hijos, amonestadlos en la disciplina del Señor. En cuanto a los hijos, dice, está sujeto a vuestros padres, porque honrar a vuestros padres y a vuestra madre, porque este es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y tengas largura de vida. ¿Hay relación? Claro que hay relación, pero descuide la prioridad, que es Dios, y va a ver como todo lo demás se va a desvirtuar. Descuídelo a Dios, todo lo demás se desvirtúa. Si uno descuida su relación con Dios, porque el primer gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo. Los próximos son los que más cerca están nosotros. Pero el primero es Dios. Yo tengo que amarle a Dios, obedecerle a Dios. El que me ama, mis palabras guardará. Leíamos ese amor. El que me ama, mis mandamientos cumplirá. Y mi Padre le amará. San Juan capítulo 14, verso 15, verso 21, verso 23, lo leímos allá. Entonces, ¿cuántas cosas, hermanos, que son importantes? Ahora nosotros tenemos que mirar qué estoy dispuesto a dar y qué cosas tendré que ceder al Señor para no estar estancado, porque lo saludable es que yo crezca. Un niño que no crece en estatura no es un niño sano, ¿no es cierto? El niño iba creciendo en estatura, pero también en gracia, para con Dios y para con los hombres, dice acerca de Jesús. Así que tenemos que mirar todo, aún la vida espiritual de los niños también es importante, todo es importante. Pero tenemos que mirar y estar atentos en cuanto al desarrollo de esa vida, en cuanto al crecimiento de esa vida, en cuanto a ver cuánto hambre, cuánta sed, cuánto anhelo tengo por el Señor. Y si no tengo eso, tengo que ver qué tengo que ceder, qué entregar. ¿A qué cosas me tengo que negar? Porque hay algo que seguro me está quitando. Hay algo que me está quitando. Veo que cuando las madres le dicen a los chicos, no comas caramelo que después no vas a comer la comida. La comida es buena, el caramelo es un entretenimiento. Pero ¿qué le dicen? No comas caramelo porque después no comer la comida. Así también el Señor nos está diciendo, deja de hacer esto porque después no vas a tener ganas de venir a orar. Después no vas a tener ganas de congregarte. Después no vas a tener ganas de servirme. Después no vas a tener... Deja eso, porque vas a perder las ganas por lo otro. Porque si uno está entretenido en las cosas del mundo, ¿qué ganas va a tener por las cosas de Dios? ¿Amén? Hermano, ¿o qué dará el hombre por su alma? Quédese meditando en eso. ¿Qué tengo que dar yo? No por la salvación de mi alma, porque ya lo dio Cristo. No había nada que yo pudiera hacer para ser salvado. Y ese es el amor con el que Dios me ha amado, que dio la vida de su Hijo. Amén.
Pero ¿qué tengo que dar yo? ¿Qué daré yo por mi crecimiento espiritual? ¿Qué daré yo por no estar estancado? ¿Qué tengo que ceder yo? Medite en ello. Tenga un tiempo de reflexión. Hoy, cuando se va a su casa, cuando esté en comunión con el Señor, cuando tenga ese tiempito para hablar con Dios, deje a un lado la lista de peticiones, déjala a un lado. Después va a tener tiempo para hablar por la lista de peticiones. ¿Está? Hable con sinceridad con el Señor. Hable con sinceridad. Que si el vaso está limpio por fuera, por dentro se va a limpiar por fuera también. Si uno está bien interiormente, todo lo de afuera va a marchar perfecto. A veces estamos más preocupados por las cosas que por lo que tengo que hablar con el Señor. La lista de petición hay que hacerla, sí, hay que hacerla. Hay que orar por la lista de peticiones, hay que orar. Pero hay momentos en que orar por la lista de peticiones no es siempre. Es venir al Señor como quien va al almacenero por ahí con la lista del supermercado. No le digo no la haga, porque ¿a quién va a ir? Pero orar, por eso es que estamos hablando de que tenemos que seguir enseñando. Porque orar no es ir al almacenero como quien va al almacenero con una lista de supermercado. Orar es hablar. ¿Y con quién va a hablar las cosas íntimas? ¿Usted con quién habla las cosas íntimas? ¿Con su mejor amiga? ¿Con su mejor amigo? ¿Y quién es su mejor amigo? ¿No es Cristo? Y con Él hable esas cosas. Dígale, Señor, tú me conoces mejor que nadie. Si tú me quieres abrir los entendimientos y hacer ver de por qué yo estoy así, por qué no tengo hambre, por qué voy perdiendo el ánimo, por qué voy perdiendo el apetito por tus cosas, tú me lo puedes mostrar ahora. Me lo puedes hacer entender. Abra las Escrituras, aún comparta las Escrituras con el Señor. Antes de preguntarle al pastor, al maestro, al apóstol, pregúntele al Señor, Señor, ¿qué tú quieres decir acá? Después seguro cuando venga a la iglesia, si le pregunta al pastor, el pastor también le va a confirmar. Pero a veces ni preguntar tenemos. Porque por ahí se pone a predicar el pastor y ya habla del mismo tema con el que nosotros estábamos hablando con el Señor y es como que nos responde. ¿Le pasó eso alguna vez? Cantidad de veces, ¿cierto? Porque así es el Señor. Amén. Hermanos amados, ¿qué daré yo por no estar así? Y por poder alcanzar todo lo del Señor. Eso es lo que yo me pregunto. Vamos a estar de pie. Padre querido, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque ella ha llegado a nuestras vidas para alumbrarnos los ojos del entendimiento y para darnos, Señor, a entender que hay cosas, Señor, que nos detienen, que nos tienen estancados, que no nos permiten crecer, Señor, y que las tenemos que ceder, Señor. Tu palabra dice que todo el que quiere ser tu discípulo debe negarse a sí mismo, debe tomar su cruz y seguirte cada día, Señor. Y si hoy, Señor, estamos perdiendo tus pisadas, Señor, si hoy estamos, Señor, no estamos en esa comunión íntima, Señor, ¿qué cosas son las que me tienen estancado? ¿Qué cosas son las que me tienen, Señor, en frío espiritualmente, aún apático, Señor? ¿Qué cosas, Señor? Y sé que tú nos las mostrarás, Señor. Sé que tú nos las darás, Señor, a entender, Señor. Sé que tú nos estarás hablando, Señor, a nuestro corazón para hacernos entendidos, Señor. Gracias te damos, Cristo amado. Gracias te damos, Señor, porque nos has traído a este punto de meditación y de reflexión, Señor. Que no sea solo una palabra, Señor, que se compartió, Señor, en un culto, sino que resuene en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Qué cosas haré? ¿Qué cosas tengo que entregar? ¿Qué cosas tengo que ceder? ¿A qué me tengo que negar para poder seguir avanzando, para poder seguir creciendo espiritualmente, Señor? Gracias te damos, Cristo amado. Gracias te damos, Señor, porque tú nos hablas, Señor, a lo